Bueno, aquella isla Paxos es la del norte y Antipaxos es la que está más al sur. En esa primera playa fondeamos el primer día. Hoy está más lleno aún de gente, ya estamos a mediados de julio. Acá también está abarrotado de gente. La gente ya pasa la noche ya de este lado de Antipaxos de la bahía, del lado oeste. Nosotros también pasamos la noche, pero un poquito más al sur. Y también estaba llena. Así que bueno, es muy chiquita Antipaxos, pero es la elegida por todos porque realmente tiene unas bahías encantadoras. Y ahí se ve el mar después de la red de nado, turquesa, re lindo. Paxos y Antipaxos son dos pequeñas islas bañadas por las transparentes aguas del mar Jónico. Son tan bonitas que la mitología griega dice que Poseidón las creó con su tridente para disfrutar allí de su amor con su esposa Anfitrite. Nosotros recorrimos sus costas navegando, visitamos sus pequeños poblados costeros, sus playas, sus cavernas, exploramos la fauna de sus aguas y los senderos de la isla. En este episodio les compartimos nuestras vivencias en este pequeño paraíso griego. Nuestro recorrido por las islas de Paxos y Antipaxos inicia en el norte de la isla de Paxos, en una aldea de pescadores pequeña llamada Laca, que está situada en una bahía natural de aguas transparentes. Bueno, y la bahía de Laca da una vueltita y continúa por allá, que tiene una marina también. Muchísimos barcos en Laca, realmente. Se debe tener una buena movida en la noche. Seguimos aproximando al muelle de la ciudad de Laca. Hasta casi cerquita del muelle hay barcos al borneo. Y el muelle tiene muy pocos lugares. Acá por ahí dejamos el gomoncito y la basura la tiramos a 50 metros del mini market. Acá hay mucho rolido, por lo menos hoy. Muchos barcos fondean en el puerto y la gran mayoría al borneo o agarrados de las piedras. Un bolito chiquitito, pero hay de todo, hay restaurante, hay un supermercado. Y la bahía es muy pintoresca, el agua muy turquesa. Bueno, Laca, la isla de Paxos, al norte de la isla de Paxos. La mayoría de los barcos están fondeados ahí al borneo, nosotros somos uno de ellos. Algunos se agarran a las piedras y tiran el ancla. Otros fondean acá el muellecito en doble fila. Gomones también están en doble fila. Tienen unos barcitos. Ya estamos nosotros en uno de esos barcitos por comernos unas hamburguesas porque hace mucho que no comemos carne. Así que vamos a ver si conseguimos comer hamburguesas. Están tomando cervecita y hamburguesas. Mirá, ahí está. Nuestra siguiente parada fue la Blue Cave, situada al oeste de la isla de Paxos. Llegando a la Blue Cave de Paxos, súper turquesa el agua, pasamos de 75 metros a 3 metros como nada.
Bueno, vamos a ver si podemos también fondear y ir con el dinghy. En todos lados siempre llegan las avalanchas de excursión, así que hay que madrugar para no cruzarse con esto. Y ahí adentro están Laurita y Gustavo, que Laurita es un poco miedosa. Cuando entre esta lanchita, se va a asustar. Bueno, es la cueva de Paxos, la Blue Cave de Paxos. Muy bonita, ahora ya llegaron un montón de barcos de excursión, lanchas, veleros, un poco de todo. Son dos cuevas que están conectadas entre sí. Ahí llega otro barco más. Yo estoy con el stand-up. Me vine primero nadando y ahora con el stand-up. La primera cueva está conectada con la segunda cueva. Y esta segunda cueva le llega la luz. También se puede entrar por esta cueva. Hoy entré nadando por esta. Muy bonita. Algunos vienen rapidito por la cueva. Entran por una de las cuevas. El agua es súper transparente. Y se puede ir por ese pasadillo y salir por la otra parte de la cueva, ya que tiene comunicación con el sol. En esta preparada bahía, en el Mongonisi Beach Restaurant, disfrutamos de una muy rica cena y de un show griego en vivo. Estábamos cortos de provisiones, así que decidimos hacer una caminata desde Mongonisi hasta Kachimatica, donde según Google había un supermercado. Bueno, esto es Kachimatica. Está la iglesia, tiene un pequeño cementerio. Sí, ahí hay un supermercado, que es a donde vinimos. Nosotros ¿el qué? El auto del pastor. Así. Y nosotros vinimos por un caminito en subida bastante importante. Venimos de Mongonisi, alguna cosa así se llama. Y acá hay una Santa Rita. Este lugar es donde vinimos a hacer las compras. No tiene mucho, pero bueno, algunas cosas básicas tiene. Y ahora vamos a ver el camino que hicimos, que fueron 600, no sé si fueron más o menos 20 minutos de caminata, pero así con mucha subidita y bajada. Pintoresco porque hay muchas casas en construcción y muchas casas muy bonitas. Caminito, venimos llegando después del supermercado a nuestra bahía. Compramos cerveza y gaseosa. No había mucho para comprar de fruta y verdura y carnes o nada. Pero bueno, finalmente llegamos a Mongonisi.
Ahí se ve el Blue Moon, bueno, en realidad se ve nada más que los dos Genoas, no se llega a ver el barco, pero es el cuarto. Y el gomoncito lo dejamos por acá. Y acá, si quieren tirar basura, se puede tirar por acá. Bueno, estamos en Jayos, de Antipaxos. Allá quedó el Blue Moon, venimos en el gomón. La parte más céntrica de Jayos, la iglesia. Saliendo de Gayos, fondeamos ahí frente a la islita, cerquita de la entrada de las marinas. Muy linda la ciudad. Acá también hay mucha gente fondeados aquí. Acá fondearon varios que seguramente era más fresquito incluso porque está haciendo mucho calor estos días. Pero bueno, más lejos para llegar con el dinghy a la ciudad. Acá hay un faro. Y ahora vamos a dar la vuelta a la isla para ver el canal donde amarran todos los barcos, que es muy pintoresco. Aparte la isla es muy poblada, muy arbolada. Así que vamos a dar toda la vueltita para conocer. No la recomiendo para pasar la noche ahí porque hace mucho calor. Esta es la parte norte de la bahía de Gayos. La entrada a puerto de los veleros es por el norte, porque por el sur hay muy poco calado. Hay catamaranes que salen, barcos locales, pero la recomendación es entrar por el norte. Ahora vamos a dar la vuelta por la islita. Bueno, y nosotros estamos con las banderas española y argentina, asumamos. Compramos una española también, porque tenemos tripulantes argentinos que viven en España y que tienen doble ciudadanía, y nosotros también tenemos doble ciudadanía, así que vamos con Argentina y española. Y además, hace pocos días salió España campeón de la Eurocopa y Argentina campeón de la Sudamericana, así que bueno, nos hicimos más españoles y más argentinos. Hay unos pesqueritos, ya empezamos a entrar en la ciudad. Vamos a ver el restaurante donde cenamos anoche, que estaba de este lado. Bueno, seguimos por la entrada norte del puerto natural de Gayos, en Paxos. En la primera parte hay más pesqueros, pero bueno, ya empieza a haber un montón de veleros que ya se habían ido anoche. El restaurante Espiros. Bueno, Espiros llamaba el dueño, no sé si se llama Espiros el restaurante. Y bueno, y acá sigue el lugar para amarrar. Esta isla es la que es enfrente, que es súper arbolada. Es una isla. Esto es un puerto muy natural. Acá todos tienen el ancla por proa. Se va a dar una popa. Estamos llegando casi al centro. Esta es la iglesia de Gayos. Hermosa. Estamos todos acá sacando fotitos. Link está cuidando el barco. Súper celeste el agua, transparente. Un día muy tranquilo, vinimos a motor. Ya está la tripu haciendo snorkel. Ahí va Pedro. Ya está Cecilia y a Gustavo, allá está. En la costa. Muy linda el agua parece, así que hay una playita de piedrita. Bueno, viendo un casamiento griego en la playa. Y acá arreglando el molinete. Bueno, el sur de Paxos, esta ocupación se llama Los Arcos.
Aquello de allá es Antipaxos. Nuestra primera parada en Antipaxos fue en Brica, una bahía con aguas transparentes, muy transparentes, fauna marina, playa de arena blanca y además barcitos en la playa. El único problema es que es muy, muy, muy concurrida y hay que encontrar un lugarcito para poder fondear. Pero la verdad que es una bahía bellísima. En esta bahía al noreste de Antipaxos nos quedamos a dormir. Somos los veleros. Ya toda la gente que viene al barcito se fue. Ahí está la cueva donde vimos el Lionfish. Y en la bahía de al lado hay bastantes barcos fondeados. Bueno, al menos se ven 3. La noche se anuncia que va a ser muy linda, así que nos quedamos afuera porque hace mucho calor en los puertos. Y al fondo de Rodas hay una playita también. La formación de Rodas está de Antipaxos. Muy linda. Nosotros vamos a alguna playita que esté más al sudoeste. En la bahía entre esta isla que se llama Chelidonógrava y Roda, que es aquellas formaciones, es Pedro que está nadando, ya fue a ver el ancla, acabamos de fondear. Aquella es la formación de Roda, que es preciosa, y también las figuras que hay en las piedras por las formaciones geológicas, que el que conoce del tema se debe fascinar. Aquel barco se acaparó la bahía, se puso un cabo a tierra de cada ambas bandas. Quizás pasó la noche acá, esto es del lado del noroeste, que no es protegido, pero como los días están muy calmos. Y de cierre acá tenemos una playita. La verdad, bellísimo. Gustavo caminando por la playa, Lauri se fue nadando hasta la costa. Esta es una islita. Bueno, en una bahía al este de Antipaxos, viendo cómo amarran los barcos que van llegando. Ese catamarán es la 15º intento que hace por fondear. Y siguen llegando barcos a esta bahía que es muy bonita. El agua es súper transparente. Acá hay otro más, este es con skipper. Tengo que fondear. Bueno, nosotros bastante bien el fondeo hoy. También aprendimos algunas cosas de ver fondear a los otros barcos
Vamos aprendiendo también cómo, cómo agarrarnos de las piedras, que es algo que uno no tiene mucha experiencia. Pero bueno, vamos mejorando. Hoy nos salió bastante bien la maniobra, ¿eh? Sobre todo comparándonos con los vecinos que siguen intentando. Pero parece que esta vez le sale al vecino, ¿eh? Es el intento número 18. Le está saliendo. Muy lindo el lugar. Acá estamos explorando la isla de Antipaxos. Bajamos en la bahía que figura como Antipaxos 2 en Google Earth. Y vamos por un senderito de la playita a la derecha. Ahí, vimos una piel de víbora importante. 1,5 metros. Pero igual seguimos camino. Seguimos caminando por los senderos de Antipaxos. Y bueno, los senderos te permiten ir de una playa a la otra. Ahí dicen beach. Venimos de ahí nosotros. Y allá va Pedro que vamos a otra beach, no sé. Estamos recorriendo los senderos de Antipaxos. Así dejamos de estar en el agua y estamos un poco en tierra, que ya nos habíamos olvidado de caminar. Allá nos dijeron que está lo que figura como marina, pero hubo otras personas que nos cruzamos en el camino. Estaban muy cansadas y dijeron que no había nada, que era un puertito de pescadores y que no había ni una cerveza ni nada para comprar. Vamos a verificarlo. Finalmente llegamos a lo que aparece como marina. ¿Qué es esto? Un pequeño puertito. Está lleno de gatitos. Que está lleno de gatitos. Ah, sí, hay gatitos y patos y pájaros. No, patos no, son gaviotas. Gaviotas, qué sé yo, que hay unos autos viejos. Y bueno, vamos a ver si es verdad que no se puede comprar nada. En el puerto hay algunos veleritos, pero no hay nada para comprar. No sé si quizás alguno de estos pesqueros venda pescado, pero parecería que tampoco. Y al regreso a la caminata, ya nuevamente en la bahía de Carabi, hicimos snorkel. Y encontramos incrustados en la roca huesos que parecían restos de algún animal de gran tamaño.